Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel en Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar el día de hoy es: las personas están empezando a cambiar. La Biblia nos advirtió. ¿Cómo ve, pastor? Sí, pues la Biblia siempre, ¿verdad? La ponemos desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los mensajes que Dios nos dio, ¿verdad? Pero aquí vamos a tocar un tema de cambiar, ¿verdad? De cambiar, por ejemplo, un cambio del que es un cambio positivo o de un cambio a que llega a ser un cambio negativo. Y hay veces que las expectativas son altas porque estamos esperando algo bueno y cuando volteamos vemos la balanza que está al revés. Inclinada a un lado, ya sea del bien, sí, o del mal. O del mal, exactamente. Ahí le va. Significado de conciencia: conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Sentido moral o ético propios de una persona. Ahora sí, pastor, eso fue el concepto de lo que dice la ciencia con respecto a conciencia. Ajá, fíjate que... Pero ¿qué dice la Biblia? No, sí. ¿Qué dice Dios? Oh, bastante, ¿verdad? Pero fíjate que la conciencia hace tiempo daba un tema sobre eso y recuerdo, ¿verdad? Que en una universidad habían investigado, creo que la Universidad de Stanford, habían llegado a un acuerdo que la conciencia del ser humano, ellos la colocaban en el cerebro, una parte del cerebro, que era la conciencia. Bueno, para mí, ¿verdad? Pienso que la conciencia, si como ellos dicen, está en el cerebro, podemos decir que el cerebro es como un archivo que guarda cosas tanto buenas como malas. Pero mira, ¿qué dice, por ejemplo, la Biblia, verdad? Nos enseña, ¿verdad? En 1 Corintios 2:16 dice: porque quien ha conocido la mente del Señor para que le instruya. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Más nosotros, mira, tenemos la mente de Cristo. Entonces, digamos, la conciencia, si la ciencia dice que está en la mente, sí, la Biblia nos dice entonces, más nosotros debemos de tener entonces, ¿qué? La mente de Cristo. Tenemos que hacer un cambio. Porque si éramos de la mente del diablo o de Satanás, hacíamos lo malo. Sí, pero cuando venimos entonces a los caminos del Señor y empezamos a entender lo que es la palabra, dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya no es, y tal vez la gente diga, pero pues ¿cómo vamos a tener la mente de Cristo? Nosotros nos quedamos cortos, ¿verdad? La Biblia dice: sé santo porque yo soy santo. O sea, pero dice. Sí, pero en teoría, con respecto a lo que está diciendo, sí, pero con respecto a la realidad, sí es cierto, la conciencia, cuando uno va a hacer un acto malo, la conciencia te advierte. Hay un dicho. Hay un dicho, dice, la conciencia, ¿cómo dice ese dicho? La conciencia te acusa. Sí, así es. O te asustas, dice, oh, estás mal de la conciencia. Ok, entonces ahí me viene la primera pregunta que le voy a hacer. A ver. Entonces, me está diciendo que la conciencia es un don que te otorga Dios. Claro, mira, Romanos 2:14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto, gentiles, explicamos, los que son de la ley, los que no están en la ley, en el Antiguo Testamento, los judíos que tenían la ley cumplían conforme la ley, pero los gentiles que no conocían la ley, dice que cumplen por instinto los dictados de la ley, por instinto. ¿Qué es esto? El conocer qué es malo y qué es bueno. Es un instinto, ¿verdad? Dice, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos.
para sí mismos a nosotros, ¿verdad? Ya que muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, su ciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndose. Mira, dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, la ley de Dios está escrita en el corazón de los hombres. Dice la Biblia dice que el corazón del corazón habla la boca. Aquí ya estamos, lo que dice la Escritura, ¿verdad? En el corazón. Entonces, muchas de las veces la conciencia nos acusa. Entonces nos está diciendo que la ley del Señor, la ley de Dios, la puso Dios en el corazón de cada humano. Exactamente. Ok, claro. ¿Y qué pasa con los que se desvían? Mira. Saben, por ejemplo, alguien asesino, él sabe, o sea, la conciencia le dicta que lo que está haciendo está mal, pero ya violó esa conciencia. Sí. Ya la rompió. Entonces, abrió un camino. Abrió la brecha. Abrió un camino que dice, no me pasó nada. Mira, te voy a contar una historia de la palabra. Mira, dice la Biblia que cuando Dios, siempre me voy yo creo que ahí está todo fundamentado, ¿verdad? La creación de Dios cuando hizo el huerto. Sí. Porque siempre que tocamos un tema, saco de ahí algo. Dice la Biblia que Dios creó a Adán y Eva, los formó, los crió, los puso en el huerto, pero les dio una ley. Y le dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hacemos un paréntesis. No, una pequeña preguntita ahí. Entonces quiere decir, lo que me está diciendo usted quiere decir que ahí tenían conciencia ya Adán y Eva, o no tenían conciencia. Eran seres espirituales. ¿Tenían conciencia o no? Ya había sembrado el Señor en la creación de ellos. Ya había sembrado el Señor, porque fue una creación. Le voy a decir por qué. A ver. Porque al momento que ellos hicieron ese acto, para mí, o sea, le dijo Dios, no hagan eso. Entonces, lo hicieron. Ya había conciencia. Pero mira, a lo que voy al punto. Cuando Dios le dijo esto, bueno, sabemos que hubo una plática entre la serpiente o Satanás con la mujer. Pero ahí está el problema de lo que me estabas diciendo hace un momento. Cuando platica Satanás con la mujer, le dice, ¿por qué no comes? No sé qué plática haya tenido, ¿va? Pero le dijo, mira, si ustedes llegasen a comer de este árbol, llegarían a ser como Dios. No, porque me dijeron, ¿quién le dijo? Adán. No, porque Adán me dijo que dijo que no comamos del fruto. Pero, ahí ya al momento que piensa que no, que tiene conciencia. Sí. Si no tuviera conciencia, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Aumentar. Porque dijo, ni lo toquéis. En ningún momento dijo, lo toquéis. Ni lo toquéis. Es como si yo te digo, mira, no te vayas por este camino, porque te va a ir mal. Y tú le dijeras tú a otro amigo que fuera contigo, no te vayas por este camino. Es más, ni lo mires. Ya aumentaste. Sí, aumentaste. Entonces ya aumentaste. Porque lo vas a hacer. Ya aumentaste una puerta donde, ahí te va la teoría rabínica, lo que explica el rabino, ¿verdad? Sí. Dice que ya estando Eva allí con la serpiente, que la serpiente, eso no está en la Biblia, es la explicación rabínica, sí, para que empujó la serpiente empujó a la mujer, y la mujer se fue con el árbol y lo tocó. Y le dijo, ya ves, no te moriste y tocaste el árbol. Por haber puesto una ley terrenal sobre la ley de Dios, ella inmediatamente dijo, sí, cierto, no me pasó nada. Entonces, digamos, Adán le dijo tal vez le dijo a ella, le sembró, le sembró en la conciencia. Mira, aquí vemos ya dos conciencias, la conciencia de Dios y la conciencia terrenal. En la conciencia terrenal. Por eso le hice esa pregunta. ¿Sí? En los primeros humanos, los primeros seres humanos, ¿les puso Dios conciencia o no les las puso? Sí se las puso. Sí, pero eran seres espirituales. ¿Y quién vino? Y ellos. Pero ellos mismos pero rompieron la conciencia. Sí, porque aumentaron ellos ahora su propio pensamiento que pusieron, como lo que tú me dijiste hace un momento, un asesino mató. Exacto. No, vio que no pasó nada, se sintió tal vez acusado, pero al momento pasó la etapa y siguió ya con esto, haciéndolo.
haciéndolo. Y sabe que hoy en día, en estos tiempos, eso lo que acaba de decir usted está pasando frecuentemente, a diario, en cada momento, cada instante. Por eso las personas están bien desviadas, y por eso la Biblia nos advirtió hace muchos años, mucho tiempo, de que iba a llegar el momento donde todo mundo iba a hacer lo que quisiera hacer. Porque lo que antes se consideraba correcto, hoy se considera incorrecto. Y lo que antes se consideraba incorrecto, hoy se considera correcto. Se han perdido los valores. Ese es el problema. ¿Y por qué no han hecho nada? Antes, no sé si se acuerdan. Pues yo me acuerdo pues, muy poco, pero sí me han platicado y sí he visto en videos y eso, las avivaciones de aquellos pastores que avivaban. Salía el fuego. Hoy no pasa eso. No, hoy se cuidan mucho sobre, ¿cómo te digo? Gigi Ávila, por ejemplo. Sí. Mira, hoy a veces, muchas de las veces, se cuida todo esto en el aspecto de la publicidad. A mí, por ejemplo, tú sabes, en nosotros el llorar y hacer un servicio, no importando las imperfecciones tal vez dentro, que se equivocó, porque ahí es más común que de abajo alguien esté grabando los errores del que está predicando, del que está orando, del que está ministrando, del que está cantando, y ellos entran al mismo cuadro de decir, tenemos que hacer las cosas perfectas. Sí, se hizo más como teórico y te cuidas más. Sí. Pero al final de cuentas, yo recuerdo ese tipo de pastores, realmente eran espirituales. Sí. Sentías algo. Entonces, ¿a qué llegamos? Que no hay algo original, sino que es algo solamente disfrazado. Entonces, y por eso muchas de las personas allá que no se acercan a las iglesias o que están en el mundo a todo lo que da, por eso no se van a acercar jamás. No, mira, traigo un punto más sobre lo que estábamos hablando ahorita, porque mira, aquí está algo bien interesante. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, mira, de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, y aquí está la conciencia, frase. Pero si en el corazón está sembrado algo, el corazón le va a mandar a la boca que lo haga a la mente. Así es. O sea, y que lo siembre. Jesús de Nazaret. Me encanta esa frase. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos que dentro del corazón, por ejemplo, de personas que lloran cuando van a un servicio, si te das cuenta hoy en día, algunos, no es por criticar, pero hay muchos que se cuidan de eso. O sea, cuidar una apariencia es malo también, ¿no? Pues sí. O sea, apariencia es como poner una barrera. Exactamente, con Dios. Una barrera con Dios. Entonces deberíamos de ser libres en lo que Dios puso en el corazón, en la conciencia, en la mente. Por ejemplo, si quieres gritar, saltar, que lo hagan sin problema. Claro. Si quieres llorar, que lloren sin problema. Sí, claro. En el lloro se sale a veces lo que son cargas del ser humano. Sí, es una forma de sacar el estrés, hablando como se habla ahorita. Es una forma de que un psicólogo tal vez te puede, yo no sé, ¿verdad? Gritar, bailar es una forma de sacar el estrés. Baila, danza, haz lo que quieras, pero para sacar. Creo que el otro día miré a unos chinos que tenían no sé, creo en China, no sé si son japoneses, iban a una casa de muebles y a martillazos los quebraban para sacar el estrés. Para sacar el estrés. O hacían algo, ¿va? Pero cuando nosotros vamos a la casa del Señor, no es que vamos a sacar un estrés, vamos a que Dios nos ayude a ser personas diferentes, a poder pesar nuestro corazón, si verdaderamente somos hijos de Dios, o todavía estamos faltos. No estoy diciendo que no sea hijo o hija de Dios, sino que a veces somos faltos en tener lo que nos falta, el peso del corazón para presentarnos delante de Dios. Oiga, ahí le va esta pregunta. A ver. La falta de arrepentimiento ha llevado a esta crisis. La falta de... Sí. O sea, de predicar arrepentimiento. Ajá. Porque yo no oigo predicar arrepentimiento ya de hace muchos años, de Gigi Ávila, toda esa gente, esos pastores, pero hoy en día no, les da miedo porque se les vaya la gente. Sí, o sea, el arrepentimiento, pero... porque el arrepentimiento es como acusar. Ajá. Pero saber cómo. Saber decírselo, no, obvio. Exactamente, pero con amor, ¿verdad? Para que la persona no se sienta lastimada.
no se sienta herida. De por sí, a veces hay personas, mira, que llegan con un pecado, que ese pecado es carga. Y no te lo expresan a ti porque saben que lo vas a sacar. No lo vas a sacar en YouTube, ¿eh? Pero, pero digamos, no se lo expresan a usted, por ejemplo, usted es el pastor. Por eso, pero no se lo expresan. No lo voy a decir allá en el altar. Altar, no, ¿sí? Fíjate. Hasta eso, fíjate. No, pues es que también está. Sí, hasta eso, sí. ¿No? Y hay una cláusula que son confesiones. Sí, y esas confesiones no pueden sacarse del altar. Por eso te digo, hay personas que llegan a la congregación con cargas, con luchas, con pruebas, con pecados, con situaciones difíciles. Y lo primero que se preguntan, ¿a quién le digo? ¿A quién le digo? Porque tal vez me mandan con el pastor, no lo conozco. Sí, así es. Tal vez mañana, sí, cuando le toque predicar, diga, el hermano, ¿se acuerda el hermano que vino? Ese mero. No, pues andaba en adulterio. Oye, voy a sacar una carga, una piedra de mi corazón, que es la conciencia la que me está acusando de lo que yo hice, y necesito, dice la Biblia, confesados los pecados unos a otros. Entonces, cuando yo confieso, yo me hago libre. Cuando yo, por ejemplo, yo te confieso, te pregunto como amigo, oye, sabes que mira, tengo este problema y necesito sacarlo, entonces tú me entiendes de mi problema y pues me dices, vamos a orar, sí, está bien, mira, incluso me dices, te voy a ayudar. Y oras por mí, y mira, me voy en paz y voy confiando que ahí quedó enterrado ese problema. Pero muchas de las veces no. Entonces, ya no es tanto la conciencia de la persona, sino la conciencia de aquel que recibió. Pero yo siento que la conciencia es como la alerta o como un filtro que te alerta de hacer lo bueno de lo malo. Y muchas de las veces, pues se va uno por lo malo, ¿va? Que no debe de ser. Pero al final de cuentas la conciencia sí es algo divino que nos las puso Dios para eso. Nos acusa. Exacto. Algo que tenemos dentro. Es como, mire, te detienes. Ajá. Lo hago, la conciencia te dice, si lo haces te va a pasar esto, si no lo haces te va a pasar esto. Pero muchas veces uno los hace, pero tienes la advertencia de Dios ahí. Exactamente, mira, Salmo 32:3 dice, mientras callé mi pecado, hablando David, ¿verdad? Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Fíjate, es una carga pesada de estar llorando por el pecado, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Una conciencia que Dios nos pone a nosotros, ¿verdad? Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. ¿Te imaginas? Calor y luego pecado y luego acusas, porque uno mismo se acusa. Bueno, la conciencia te acusa. Sí, sí. Y tú te estás acusando, sí, como si estuvieras hablando con tu interior. La conciencia la conciencia te dice, ya la regaste, sí, ya la regué, yo sé que pequé, yo sé que hice esto, te imaginas, y en un calorón, ¿verdad? Porque era David el que estaba llorando ahí, dice, no podía ni dormir, porque callaba su pecado. ¿A quién le confesaba su pecado? Porque guardaba pecados. Él mismo dice en uno de los salmos que pedía perdón por los pecados existentes y por los que no conocía, pero hablaba de los pecados de los padres, de él. Cuando oraba en uno de los salmos, cuando el profeta Natán, mira, se le presenta al rey David, ¿qué le dijo? Entra el don de la profecía. Natán le dijo, había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Dice, y había otro hombre que solamente tenía una. Una parábola, ¿no? Sí, una profecía en parábola. Y el rico fue y le quitó la oveja a este que nada más tenía una. ¿Y qué dijo el rey David? Ese tiene que pagar 4 veces más lo que ha hecho. Y le dice, ese hombre eres tú, rey David. Ya imagínala, ya no era la conciencia, tal vez la conciencia lo estaba acusando, pero para que llegara el profeta y le dijera así, ¿cómo quedó en esa acusación? O sea, estoy hablando de que la conciencia lo acusaba dentro, pero había uno afuera que lo estaba diciendo. Sí, porque el de afuera ya lo sabía por Dios, que también sabía la conciencia de David. Para el arrepentimiento. Entonces, la conciencia reacciona al pecado. Claro, la conciencia te avisa. Te avisa y reacciona. Es algo que tenemos. Sí, que Dios, como dices hace rato, ¿verdad? Que Dios nos formó con eso, para estarnos avisando. Entonces, si trasladamos todo eso al día de hoy, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que mejorar? ¿Qué camino podemos tomar? Pues nosotros, mira, tenemos que ser
La Biblia dice que somos ya hechura de Él, ¿verdad? Ujú. Tenemos que cambiar nuestra mente. Lo primero que cambia es el corazón. Porque Ujú. ahí dice, abre el corazón al Señor Jesús, que entre a tu corazón. Ya entrando, empieza a gobernar el Señor Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. Y ya no empezamos a pensar con un corazón de piedra. Buen punto. Corazón de piedra. ¿Cómo ablandar un corazón de piedra? ¿Cómo ablandarlo? ¿Cómo ablandarlo? Mira, hay muchas formas. El corazón de piedra lo puedes ablandar con una relación con Jesús. Por ejemplo, el iracundo. Fíjese que qué chistoso. El Espíritu Santo te guía y Jesús te dobla. Sí. Y Dios pues reafirma, ¿va? Claro. Pero fíjese que los que no conocen a Jesús, como en el judaísmo y en otras religiones también, no saben de ese amor que tiene Jesús al ser humano. Uh-huh. O sea, de ese entendimiento se puede decir que tiene Jesús al ser humano. Porque tienen un corazón duro, un corazón de piedra. Pero cuando el corazón se transforma, cuando el corazón el Señor lo cambia, cuando el corazón el Señor lo empieza a moldear, lo empieza a hacer un corazón de carne. Oiga, ahora, voy a decir, ¿no? Entonces por eso el judío tiene el corazón duro. Corazón duro, ¿verdad? Sí, porque Dios lo... Porque que no conocen a Jesús. No, porque... Lo dije en voz baja, pero... Es que sus antepasados así fueron. Entonces ellos traen ese corazón. Dios estuvo trabajando los corazones de ellos, pero los corazones de ellos dice que se endurecían cada día más. Sí, cierto, fíjese. Ahora, hay otra forma de cambiar el corazón de piedra. Con las experiencias. Con las necesidades. Con los problemas. Con las situaciones. Con las enfermedades. Por ejemplo. Pero reconociendo ese error o reconociendo lo mal que hiciste, ¿no? Ahí cambia el corazón. Sí. Porque te hace más humilde. Incluso el que está enfermo y los que están alrededor. Los que están enfermos sí, te dobla feo. Sí, pero los que están alrededor también. ¿Sabes por qué te digo? Porque mira, he visto casos, por ejemplo, mi esposa cuando se enfermó, ¿verdad? Estuvo fuerte el caso de ella, su enfermedad, y pues a última se quedaba sola en la casa y todos nos íbamos a trabajar. Y uno de mis hijos, el mayor, se acercaba y empezaba a orar por ella. Fíjate, una situación lo llevó a que mi hijo, el mayor, empezara a buscar de Dios. Qué bueno, ¿no? Que empezaba a orar por ella. Qué bueno. Entonces, hay situaciones que te llevan. Corazón duro lo dobló. Te acarrean, sí. Te doblegan, aunque sea de piedra. ¿Y quién no, verdad? Una persona que ama a otra persona y ves la necesidad que tiene, ¿cómo no se va a doblegar el corazón? No, pero hay gente que no se dobla. No, yo sé. Hay duros. Duros de corazón. Es más, que se ríen de la desgracia de otra persona. Oh, ese es un punto. Híjole, no, tocaste donde me acordaste ahorita, fíjate. Eso pasa, pues. Me acordaste, fíjate. Y volvemos a lo mismo, pastor. Volvemos a lo mismo. Ahí es donde la llegamos. La ausencia de Dios en su corazón, en su alma. Ahí es donde llegamos a un punto crítico. Porque podemos decir, bueno, esta persona se está gozando, pero está en el mundo de otra persona que también está en el mundo, están teniendo situaciones difíciles, ¿va? Pero ¿qué cuando están dentro de la iglesia? Como hermanos. Y cuando por ejemplo, la hermana tiene sus hijos y uno de sus hijos, pues, tuvo un error y cae, le dice la otra hermana. Y ahora te digo, redes sociales, ¿va? Y sacan el video, mira, la hija de la hermana. A juzgar de volada. Y digo, híjole, eso lo he visto, ¿va? Sí. Lo he visto. Y es difícil porque dice uno, bueno, ¿cómo estará su corazón? ¿Por qué? Tal vez porque a ella le pasó, quiere que también los demás les pase. ¿Por qué no se toma la iniciativa de decir, yo tuve ese problema con mis hijos, voy a advertirles para que ellos no caigan en el mismo problema, en el mismo error? Ahí es donde entra ya un corazón que ya no es de piedra, sino de carne, de sentir la necesidad de los demás. Totalmente. Sí, totalmente. ¿Cómo ve? No, pues, usted sabe que vuelvo ahí. Ajá. La conciencia cauterizada. ¿Usted sabe lo que es la conciencia cauterizada? Eso es lo que me está diciendo. Sí. En palabras.
se identifica en aquellos que parece actuar sin remordimiento alguno. Sí. ¿Cómo ve? Sí. Entonces ya cuando la conciencia se te cauteriza, es como cuando se te congela, que todo pasa así, y ya no tiene remordimiento para nada. Frisada. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, una conciencia cauterizada. Ya fue violada. Tú puedes Rota. cauterizar tu conciencia, tu mente, vamos a decirlo. Sí. La conciencia, dígalo. Tú puedes estar, o yo puedo estar en ese error de tener mi mente o mi conciencia cauterizada, congelada, enferma, mala, como tú quieras. Pero también puede haber personas cauterizadas por otros. Ok. Influencers. Y si nos vamos si nos vamos, qué bueno que dijo eso. Y si nos vamos por el lado espiritual, Satanás te puede cauterizar la mente. Claro. Ese es el punto, el detalle. Que a lo mejor que fue lo que hicieron con Eva en aquel tiempo. Sí. Le cauterizó la mente tanto que se la congeló. Voy a Romanos, está un poquito largo, pero fíjate lo que dice Romanos 1:26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente, depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmando de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecen a Dios, insolentes, soberbios, ansiosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Fíjate, una lista. No, pues está grueso. Es que los dejó ya el Señor. O sea, el Señor trabaja con el corazón, pero ya cuando te está forma y te deja todavía ahí, porque no los abandona. Quiere decir que Jesús se enfada también, pues, al decir todo eso. Pues sí, ya lo sé. No, pues el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Lo que narra, pero ¿quién fue el que dijo eso? El apóstol Pablo. Sí. Pero ¿de dónde, de quién viene? Parte de Dios. Claro, porque ya había una lucha ahí espiritual, porque ya se habían desviado, ya sabían, bueno, me decías tú de la conciencia, ¿verdad? Cauterizada. Puede ser una conciencia, la mente apoderada ya sea de los pecados de la carne o de alguna persona que tenga dominio sobre otra. Por eso yo te traigo este punto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino del cielo. Bueno, más adelante lo explicamos, pero fíjate, uno que es influencer puede cauterizar la mente de muchos. Uno que es líder dentro de una congregación puede cauterizar. ¿Cómo la cauteriza? Hermano, usted me llega a tal hora y si no me llega a tal hora no va a servir y lo voy a castigar y esto y lo... No, ya le empezó a cauterizar la mente. Entonces, muchas de las veces los servidores, fíjate, o me voy por otro lado, muchas de las veces los servidores se frustran porque no cumplen las expectativas que el líder les está poniendo. Y el pastor lo está diciendo. O el pastor le está diciendo, pero el pastor nunca cumplió esas leyes. Amén. ¿Te imaginas? Entonces, muchas de las veces las personas no aman a Dios por amor, sino por temor. Cierto. Porque esa es otra de las cosas. Si te arrepientes, te vas al infierno. Pues no me arrepiento. ¿Cómo le hago? ¿A quién le digo? Lo ponen a temblar. Ya me arrepentí. Ya estoy listo para el cielo. Pero sigo haciendo lo malo. Y no es así. No, hay muchos que aman a Dios por miedo, pero no por amor. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque se les cauterizó tal vez la mente con una palabra, con alguien que los obligó. Porque si tú te das cuenta, los eventos a veces cristianos, hasta los mismos cantores que mandan a traer multitudes y a veces postean en sus redes sociales que se arrepintieron 10,000 almas. Pero ¿quién les siguió? Nadie. ¿Quién las cuidó? Nadie. ¿Quién les dio de comer?
Él solamente, el juez, puso la palabra, se arrepintieron y amén, ya me voy. Pero no se trata. Se trata de que el alma sea alimentada, de que Dale la persona... un seguimiento. Sí, exactamente. Debe de haber un seguimiento al alma, de cuidarla, de alimentarla, de decirle cómo puede defenderse, de estarla cuidando, de llevarle a veces hasta comida. Sí, pues sí. Tienen que seguirlo. Pero muchas de las veces, pastor, no se hace. ¿Por qué no se hace ese seguimiento? Esa es la balanza, ¿verdad? Donde estábamos platicando, creo, desde el principio, ¿verdad? Que a veces que tenemos la balanza aquí y a veces que la balanza se nos ladea. Oiga, inclusive, por ejemplo, en las iglesias pasa también eso, ¿no? Claro. Van mucho nomás por ir o por decir, como lo dijo usted, por decir que Dios está conmigo, pero no, realmente no sabes si tienes todos los problemas que trae atrás, no sé si vas a conseguir liberarte de todo eso. Sí, sí. O hay personas que a veces llegan dentro de la congregación y pues desafortunadamente llegan con un problema grande económico. ¿Cómo se suple? Hay veces que dicen, no, pero es que la iglesia no es una iglesia de beneficencia pública. Pero si se puede, ¿por qué no? Yo pienso que sí se puede, ¿no? Sí, se debe poder, ¿no? Sí, debería poder, o sea, Claro, debemos de ver, ¿verdad? En los puntos de vista, por ejemplo, la Biblia habla de las viudas, claramente, ¿verdad? Las viudas, pero personas que necesitan, pero hay personas que a veces quieren ser carga, hay veces que quieren sacar beneficio, entonces todo esto también es una balanza de saber, ¿verdad? ¿A dónde se va a ayudar? Por ejemplo, una persona que es adicta y llega para que le ayuden, no se le va a dar para que se vaya. No, porque si le das va a ir a drogar. Si le da dinero, por eso digo yo, debería de ser una persona que deberíamos de estar atentos para ver lo que se está trabajando dentro de la congregación. ¿Cómo ves? Pues yo lo único que le puedo decir es de que hoy en día pasa mucho eso. Que toda la gente tiene la conciencia friseada, cauterizada y ven el pecado o ven como se les hizo costumbre. Ajá. Y no va, como dice usted, y no va a pasar nada. Por eso le dije yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que ahí está la bendición, de hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eliminar eso, para corregir eso o para que nos quite ese problema? Mira, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo llega, nosotros a veces se preguntan, pero yo cómo voy a cambiar, yo o tú, ¿verdad? En tu corazón, o el que nos está oyendo, ¿verdad? ¿Cómo puedo cambiar? Sí, ¿Cómo puedo? Muchas personas como tienen vicio dicen que no, pero yo pero sí se puede cambiar, de experiencia propia. Ajá, pero o sea, a veces dice, ¿cómo? Mira, el Espíritu está presto. Cuando nosotros le confesamos los pecados al Espíritu Santo, haz de cuenta que estamos descargando una cantidad de cosas internas que traemos adentro, como no te imaginas. Sí. Y de eso es de lo que nosotros tenemos que ser liberados. Liberados de la acusación, liberados de la culpa, liberados de la cuando decía al principio, ¿verdad? La conciencia te acusa. ¿Cuántos pecados tenemos dentro del corazón? O incluso familiarmente. A veces hay pecados entre familias que no se hablan por muchos años. ¿Y qué cuesta ir a pedirle perdón a la persona? Viejos rencores. Sí, rencores. Endurecen el corazón. Ajá, ahí es donde hablamos del corazón duro. El corazón duro. Y qué fácil es solamente, bueno, tal vez para algunos les cuesta, ¿verdad? Pero ir a pedirle perdón a la familia. Decir, el orgullo. Es otro asunto más. Orgulloso, no puedo pedir perdón. Entonces la conciencia, hay un género de listas. La conciencia. Y todo se y la conciencia te la puede atar el orgullo. Sí. Te la puede atar el altivez. La soberbia. Te puede dar la soberbia. Sí. Entonces, si le vas aumentando, ahí te imaginas, ahí es donde se vuelve el corazón duro. Ay, porque ya estás. Que fue cuando le pregunté, ¿cómo ablandar ese corazón? Ajá. ¿Cómo se ablanda un corazón duro? Exactamente. Ya cuando me contesta que el Espíritu Santo. Solamente. Mira, ¿te acuerdas en el pueblo de Israel lo mandó a traer el Señor, dice, al monte Sinai?
Y le dijo el Señor, ¿verdad? El Señor le dijo a Moisés, vas a traer al pueblo, se prepara, lavan bien sus vestimentas y se vienen a los límites del monte. Primeramente debería de tener el pueblo obediencia de no traspasar límites. Moisés era el que iba a subir y el que iba a bajar. Dice, todo aquel que traspase los límites morirá, sea hombre, sea ser humano, sea animal. Bueno, entonces cuando llegan ellos ahí, dice que empezó a soplar un viento bien fuerte y que empezó, dice ahí la Biblia, que empezó a un sonido del chofar en esa montaña. Y después de esa montaña dice que venían las ráfagas de viento y empezaron a quebrar las rocas. De la fuerza que estaba. La gente se asustó. Sí, pues sí. ¿Sabes qué estaba haciendo el Señor? Enseñándoles que el Señor con un soplo de su puro viento les estaba enseñando, si Él con el soplo del viento quiebra las rocas, ¿cómo no puede romper un corazón de piedra? Sí, sí. El corazón que tenían ellos. Sí, de duro. Duro era el corazón. Y muchos lo siguen teniendo todavía. A la fecha, muchos. No todos, pero muchos. Ay. Pero bueno, entonces solamente llegar delante del Señor para que el Señor, a ti, a mí, a los que estamos aquí, nos pueda tocar el corazón, hablar en el corazón, pensar diferente, tener una conciencia diferente a la conciencia de que el mundo tal vez la está teniendo en estos tiempos, que se han dejado ir por el pecado. Mira, hay una cita bíblica en Mateo 7:22, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Ahí es donde te decía. ¿Qué me recuerda a mí? ¿Sabe qué me recuerda ese versículo? La gente que va a la iglesia y que no, yo soy, no, que yo esto y aquello. Y en realidad no conocen a Dios, porque por atrás siguen haciendo cosas malas. Sí. Cosas que no le agradan al Señor. Sí, porque dice de la iniquidad, cosas malas. Pero ahí es donde te decía hace un momento que un líder puede impactar la conciencia de otra persona. Sí, sí, claro. Por las señales estas que tal vez hicieron. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Pero está hablando de un líder. Aquí no está hablando de una oveja, está hablando de uno que está arriba. Sí. Un líder, un pastor, un profeta, lo que sea, pero que está arriba. Y ese es el que está haciendo todas estas cosas. Entonces, está cauterizando la mente de los que están abajo. Los cauterizó. Y donde la multitud, ahí está, no, es que ya no van a buscar a Dios. ¿Sabes a quién van a buscar? Al que echa fuera demonios, al que pone manos y sana. Ya no, Señor, sálvame, no. Y le dice, hey, vente, allá hay un hermano, un pastor que ora, pone manos y se sana. Entonces ya no van a buscar a Dios. Van a buscar a Sí, al hombre. Y por eso dice ahí, Señor, pues en tu nombre sanamos, apartados de mí yo no los conozco. En aquel tiempo va a decir eso el Señor, ¿verdad? Sí. Por participar, ir a la iglesia, mira, creen que están bien con Dios, pero muchas de las veces entonces, ¿no? La Biblia nos advirtió hace muchos años que en estos tiempos las personas iban a empezar a cambiar. Sí. Bueno. Como fue el tema que estamos tratando. A principio te dije. Están empezando a cambiar. Sobre una balanza, ¿verdad? Sí. La Biblia también nos narra, dice que en los postreros tiempos la ciencia iba a aumentar. Oiga, y qué bueno que dijo eso. Entonces, ¿a qué tiempo vamos? Pues, y que estamos viendo que la ciencia está aumentada. Las personas están descontroladas. Ajá. ¿A dónde vamos? Pues vamos a las señales que están en la palabra del Señor. Último, pues todo falta, porque dice que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Lo dice Joel, lo narra el libro de Hechos. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y muchos van a ir a profetizar, a hablar nueva lengua. Que ya pasa. El derramamiento del Espíritu Santo. Todo el mundo habla pero también lenguas que no saben. Pero también tenemos que ver que la maldad iba a aumentar. También. Entonces, tenemos que ir a un nivel. Si por acá la maldad aumenta, por aquí el Señor va a estar resguardando a los salvos. Entonces, la Biblia también nos narra sobre los postreros tiempos que iban a ser los tiempos. Dice Lucas 17:26, tal como ocurrió en los días de Noé, así
así será también en los días del Hijo del Hombre, la venida del Señor, en los días de Noé. ¿Te acuerdas que hubo en los días de Noé? Sí, también igual. Tanta maldad. La maldad, bueno. y todos se ahogaron. Sí, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Mira, otro día. En los tiempos de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego, azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre sea revelado. Entonces, todavía no ha sido revelado, ¿verdad? Tenemos que ver las señales, ¿verdad? En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos, y de igual modo el que esté en el campo no vuelva atrás. No vuelve para atrás. No vuelve, no vaya ya. Estoy aquí, te espero, Señor, ven por tu iglesia, ven por nosotros y ya. Pero nos da enseñanza muchas de las cosas. Los días, los tiempos están ahorita. Entonces, pastor, ¿cómo le podemos dar la vuelta a todo eso hoy en día? Lo que dijo el apóstol Pablo, el que esté firme, esté firme. Pero para estar bien firme. Y procure no caer. Y si cae, dice la Biblia, 7 veces caerá el justo y el Señor 7 veces lo levantará. Eso me gustó. Si cae. Sí. El problema es que el que cae, mira, ya la regué. Ya ¿sabe qué? Que le digo un detallito. Yo siempre he tenido eso en mente, de que cuando la persona es justa, es difícil que el mal te ataque, porque eres justo. Ajá. La justicia te lleva por el camino de la verdad, de la justicia. Ser justo. El Señor está contigo, vas a la par con Él, ser dadivoso, ayudar al necesitado. ¿Eres justo? Sí, todo esto nos hace... lo justo, lo justo, lo justo. Todo eso nos hace ser justo. Y nos hace tener justicia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nos guarda, nos conserva, nos persevera, nos ayuda. No hay enfermedades, no hay angustia, no hay dificultades. Pues hay que luchar, pues no hay de otra. Pero no queda más. Con una conciencia limpia. Obvio. Que no nos acuse la conciencia, porque ese es el tema. Y sí, entonces, pastor, en conclusión. Bueno, pues en conclusión, mire, cada día tenemos que estar limpiando nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, ¿quién subirá a mi santo monte? Y dice también a la respuesta, el de manos limpias y un corazón puro. Entonces debemos de tener un corazón, una pureza de corazón para poder subir a las alturas. Y si está batallando, mire, échele ganas a buscar de Dios ahí donde usted está. A veces dice, no, pero a mí Dios no me escucha. No, Dios escucha a todos. Si usted es creación de Dios, a usted lo va a escuchar el Señor. Y ahí, si usted tiene un problema, dígale a Dios, Señor, sácame de este problema. Sácame de esta prisión, sácame de esta necesidad, de esta angustia, de esta enfermedad. Y Dios lo va a escuchar, pero simple y sencillamente busque a Dios. El hombre, mire, el hombre está ahorita aquí, mañana ya se murió. Pero sí. Dios no, Dios está con cada uno de nosotros y en todo lugar. Muy bien, pastor, amén. ¿Qué le iba a decir? Sus redes sociales. Me encuentra como Enrique Sánchez, ahí en las redes sociales. Y si alguien tiene algún problema, ¿dónde le puede llamar? Mi teléfono es el área 714-635-82. Y si alguien quiere ir a su servicio, ¿dónde lo puede buscar? Y las horas también de su servicio. Pues estamos localizados en la 1025 West Memorial Line en Santana, California. Son bienvenidos. Los domingos, claro, cualquier que quiere llegar ahí es bienvenido. El domingo tenemos servicio a la 1 de la tarde. Y los miércoles tenemos estudio a las 7 de la noche. Así es que los esperamos, son bienvenidos y ahí estamos. Si necesita oración, llámeme al teléfono, ahí aparecerá en pantalla y ahí estamos para servirle. Cualquiera le contesta. Sí, cualquier hora. Y si le hablo a la 1, también. Eso es todo. A veces me acuesto a esa hora. Ahí les encargo que se suscriban, pongan un comentario, le den un like, activen la campanita y compartan. Y pues esto fue un programazo. Las personas están empezando a cambiar. La Biblia nos advirtió con el pastor Enrique Sánchez. Vale, gracias. Estamos conectados.